la doctora Gudiño hace los ajustes en su presentación, me es muy grato presentar a ustedes a un excelente académico, el doctor Eduardo Ferat Osorio, quien es médico cirujano con especialidad en cirugía general en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es doctor en ciencias biomédicas por parte de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de esta Academia Nacional de Medicina y quien tiene pues una excelente experiencia clínica como cirujano, como gastrocirujano y además como investigador en todos estos procesos de fisiopatología e inflamación en el paciente con COVID-19. El doctor Ferat cuenta con publicaciones al respecto de COVID-19 y tiene tanto en libros como capítulos de libro y publicaciones internacionales. Nos es grato entonces presentárselos para que nos dé la postura sobre el abordaje diagnóstico terapéutico del paciente crítico en periodo endémico, específicamente en la fisiopatología del COVID-19. ¿En dónde estamos? Adelante, doctor Ferat, y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor Vázquez. Por supuesto, el agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina por la invitación, al doctor José Jarabe, que es presidente de nuestra academia, y particularmente a ti que me has tenido la deferencia de invitar. Este es el contenido de la charla que ahora en unos minutos vamos a tener y quiero enfatizar que es en la misma diapos prácticamente que hace un año. Y hoy, hace un año, estábamos hablando de este mismo tema y vamos a ver algunos cambios. Yo quiero decir que no tengo conflicto de intereses en esta presentación. Esta diapositiva es la misma del año pasado y tenemos un paradigma con COVID en donde había entonces, se decía sobre la tormenta, se hablaba sobre la tormenta de citocinas que generan daño pulmonar, falla respiratoria, y esto llevaba a sospechar la pertinencia del uso de anticuerpos monoclonales para el control de la enfermedad. Lo mismo que las alteraciones en la coagulación, ese estado procoagulante en donde llevaba a el uso de anticoagulantes, y el estado de linfopenia en donde finalmente los pacientes que tenían un colapso inmunológico y se proponían algunos anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes para el tratamiento. No es el tema, por supuesto, el tratamiento, pero esto era el paradigma hace un año. Recordando de forma muy breve cómo el virus se introduce a la célula y a través de receptores estando en endosomas TLR7 y TLR3 o receptores intracitoplasmáticos como MDA5 y RIG1, se activan cascadas de señalización que llevan a la activación de factores de transcripción nuclear como NF-κB o aquellos regulados por interferones que van a llevar a la producción de citocinas proinflamatorias y los mismos interferones. Estos de manera parácrina pueden llevarse los interferones a ser reconocidos por su receptor y a través de las vías de señalización de JAD-STAT pueden inducir la transcripción genética de múltiples genes, de activación de genes para la producción de múltiples moléculas que son protectoras. Esto es a partir de los genes asociados a la estimulación por interferones. Lo que SARS nos permitió conocer en su momento, hace muchísimos años, eso se publicó en el 2016, es cómo la infección podía inducir que células dendríticas plasmocitoides produjeran interferón. Y los interferones eran capaces, entre otras cosas, de llevar a las células T a la apoptosis, estimular a células mieloides y estas producir citocinas proinflamatorias que generaban el daño pulmonar especialmente. Este recuadro aquí nos recuerda que en las fases iniciales de la enfermedad, cuando hay una fuerte producción de interferones, entonces la enfermedad está limitada y el paciente sale adelante con relativa facilidad. Sin embargo, hay condiciones en las que esta respuesta de interferones específica antiviral es demorada y esto hace que la enfermedad SARS, entonces estoy hablando, pueda llevar a un derrotero diferente por intensificación de la respuesta de células mieloides y además inmunopatología pulmonar que llevaba a la neumonía y a los datos letales que todos conocemos. Ya hablando concretamente de
SARS-CoV-2 en análisis transcriptómicos de células periféricas sanguíneas en pacientes con COVID, se observó que monocitos clásicos de pacientes con las formas graves de COVID tenían una firma de interferones, además de un perfil inflamatorio generado por TNF-alfa, lo cual, si nosotros hacemos la comparación, podríamos decir que estamos hablando de un esquema como estos. Sin embargo, y en contraforma de lo que estoy diciendo ahorita, a través de análisis de citometría de masas, podemos observar en este panel que la producción de interferones por células dendríticas sí está alterada. Como vemos aquí en los casos infectados, representados los pacientes graves y críticos, observamos disminución en el número de células dendríticas plasmacitoides y también de la producción de interferones, lo cual, como ven, parece que se antepone al comentario anterior de la publicación previa. Esto nos lleva a hacer esta pequeña caricatura en donde actualmente lo que tenemos es un modelo en infección en la forma temprana, en donde hay una gran producción de interferones, la respuesta inflamatoria a partir de citocinas no es tan grande y finalmente el paciente lleva a la curación. Esto es lo que estamos viviendo hoy, probablemente con Omicron. Lo que vivimos en muchas ocasiones en el 80% de los pacientes en las formas de las variantes previas. Pero me detengo a estos dos esquemas, particularmente en este esquema, en donde hay una respuesta aparentemente temprana, pobre de interferones, y después una respuesta intensa de interferones, clasificándolos por colores acá, con una respuesta inflamatoria a expensas de citocinas. Y vemos aquí en este heat map, en donde se representa a través del análisis transcriptómico, en esta sección en donde hay citocinas predominantemente proinflamatorias e interferones, y en este quimiosinas, como a través de estos colores podemos identificar que mientras más oscuro es, en ambos segmentos podemos hablar de que hay un peor pronóstico. Esto es la incidencia de complicaciones asociadas con alteraciones de la coagulabilidad o la coagulación y la mortalidad se incrementan. Asimismo, nosotros podemos ver este patrón en donde aparentemente el incremento de los interferones se asocia a las formas graves en este panel que tenemos aquí abajo, y mostramos la producción de interferón alfa, en el que a través de los días podemos observar discreta tendencia hacia el incremento, y en los casos de recuperación o en los casos de moderados, disminución. Lo mismo sucede con interferón gamma. ¿De qué depende? Puede ser múltiples las razones que puedan explicar esto, por supuesto, pero en el caso de este panel que tenemos aquí, esta baja producción de interferones puede obedecer al propio virus, a los efectos del virus sobre el huésped, en donde sabemos que es capaz de inducir la producción de proteínas no estructurales que, como vemos aquí, a través de la vía de señalización que lleva a la activación de genes de interferones, pueden ser bloqueados a través de diferentes puntos de la vía de señalización. Lo mismo es que también estas mismas proteínas no estructurales pueden inducir el bloqueo de la síntesis o la secreción de interferones. Esto es algo que puede explicar la situación que vemos en este modelo. Ahora bien, pasando a la otra parte de la plática sobre la linfopenia. En este caso sabemos que hasta 80% de los casos pueden cursar con linfopenia. Esta se asocia con severidad y esto lo vamos a ver en un momento más. Y esta linfopenia está asociada a apoptosis, por un lado, por TNF-alfa, que es una citocina proinflamatoria que, como ya vimos hace un momento, es fuertemente producida por el efecto viral, y además la producción desregulada de interferones que intervienen, por supuesto, en la generación de apoptosis. Esto explica en parte la linfopenia, y como quiero mostrarles aquí, en un análisis que hicimos nosotros el año pasado, que publicamos en el 2021, hicimos un análisis de célula única en donde podemos evidenciar en esta parte cómo predominantemente hay células mieloides en los pacientes con las formas graves de COVID o la forma crítica de COVID, y es muy pequeña la proporción de células linfoides. Lo que llama la atención, por supuesto, aquí es que es fundamentalmente la célula mieloide con precursores monocitoides y promielocitos, que son lo que nos habla ahora mismo de una eritropoyesis de emergencia. Y en este sentido, la doctora Rosana Pelayo tiene un trabajo muy bonito en colaboración con nosotros
donde explica muy bien esta situación en los pacientes con las formas graves de COVID. Atendiendo a la linfopenia, sabemos que entonces, como dije yo, en pacientes gravemente enfermos hay una disminución importante del número de células, tanto CD4 como CD8 en las formas graves, que cuando vemos que el paciente mejora, el número total de células se incrementa, lo mismo para CD4 y CD8, pero hay una situación importante que comentar, que así como la gravedad del paciente lo tiene en la UCI, también había aumento de la expresión de moléculas inhibitorias o moléculas checkpoint, que son las que se asocian también con la gravedad y con mal pronóstico de los pacientes. A esto es a lo que nosotros llamamos parte del comportamiento de agotamiento celular en los linfocitos T a través de la expresión de estas moléculas. Vemos también que a través del tiempo o de la enfermedad de los pacientes, estas células CD4 o CD8, dependiendo del paciente, si es grave que fallece o grave que se recupera, observamos claramente que la linfopenia en los pacientes graves que fallecen es persistente, no así de los graves que se recuperan. Lo mismo sucede para CD8. En relación a lo que son los mediadores inflamatorios, en su momento tormenta de citocinas, yo quiero mostrar esta tabla, este panel que se publicó en el Lancet por Huang. Fue uno de los primeros artículos más contundentes en donde hablaba sobre la gran producción de citocinas pro y antiinflamatorias, como vemos aquí, y que este incremento en las citocinas se asociaban con la severidad del cuadro. Así lo vemos para IL-2 especialmente, por ejemplo, IL-beta, TNF-alfa, interferón gamma. Pero llama la atención que en su momento en este reporte no había diferencias, por ejemplo, para IL-6. Aquí hay quimiosinas que también se incrementan y se asocian con la severidad del cuadro. En este sentido, quiero ver esta tabla brevemente, señalar en estos 2 puntos de esta tabla como en pacientes COVID a lo largo del tiempo, la concentración sérica de interleucina 6 se mantiene prácticamente elevada y estable en ese sentido. En los pacientes sépticos, también comparado con COVID, es menos intenso, pero también se elevan. En condiciones críticas no infecciosas se incrementa, pero no tanto. Y lo que quiero que observemos es que TNF-alfa es una citocina proinflamatoria que en COVID no necesariamente se va a encontrar intensamente incrementada, lo mismo que en pacientes sépticos y en situaciones críticas no sépticas. De tal forma que estamos viendo un patrón que no es consistentemente a la alta en las citocinas, y esto quiero decirlo muy claro porque entonces el concepto de tormenta de citocinas de alguna manera tiene que discutirse, ¿no? Nosotros también publicamos el año pasado el análisis de otra molécula que está vinculada con la inflamación y no necesariamente una citocina, que es HIF-1. Este es un factor de transcripción y este gen que produce HIF-1 aumenta su expresión en células mieloides y está regulado especialmente por condiciones de hipoxia. Y como sabemos, las formas graves y críticas de COVID-19 sí se asocian con hipoxia. Y lo que nosotros encontramos en este reporte es que además el gen de HIF-1 regula la expresión a la alza de quimiosinas como interleucina 8 y de sus receptores. Y esto es muy importante porque tienen que ver con la migración celular al sitio de afrenta, que es a nivel pulmonar, especialmente los neutrófilos y los monocitos. Lo mismo que HIF-1 aumenta la expresión genética de TLR2 y TLR4. Como vemos nosotros aquí en este análisis de single cell en células mieloides todos, observamos como más oscuro habla sobre la expresión de los genes de los que estamos hablando. Sí es interesante TLR4 y TLR2, que son receptores de membrana que son encargados de amplificar, en este caso, la respuesta inflamatoria. Bien, ¿dónde estamos hoy? A partir de esto, nosotros sabemos que existe un estado de hiperinflamación. Este estado de hiperinflamación ya lo discutimos ahorita y específicamente a través de IL-6
IL-1, TNF-alfa y de diferentes citocinas que se unen a sus receptores, son capaces entonces de inducir la activación de factores de transcripción y la transcripción genética de diferentes citocinas que nos llevan a las formas severas de la enfermedad, por supuesto. Y aquí es donde quiero aterrizar esta charla ahorita. ¿Dónde estamos en este momento? En lo que este estado de proinflamación, a principio del año pasado se manejaban o se especulaban que la posibilidad de utilizar anticuerpos recombinantes contra el receptor de IL-6 podían tener un papel en la enfermedad o regulación de la enfermedad, y así fue. Lo mismo sucede con baricitinib, que es un bloqueador del receptor de JAK-STAT, o sea, JAK1 y JAK2. Y hasta ahorita lo que se ha observado es que los cuadros de neumonía son menos severas, se reduce el tiempo de intubación de los pacientes y la mortalidad reduce. Ahora, esta reducción en la mortalidad de los pacientes es significativamente estadística, por supuesto, estadísticamente significativa, pero no es una cosa espectacular, por lo cual sí se entiende que este efecto de las moléculas proinflamatorias tienen efectos pleomórficos y redundantes. Por lo tanto, estamos en una situación quizá un poco mejor que antes, pero sobre todo hay problemas que tenemos que estar considerando en el caso del uso de estos anticuerpos monoclonales, que es la posibilidad de abrirle la puerta a infecciones oportunistas. Bien, como conclusiones, por el tiempo, evidentemente, y para no afectar a la doctora Araceli, que me va a suceder en este momento, los estudios publicados son heterogéneos en aspectos como el número de pacientes, la matriz biológica en la que los mediadores inflamatorios son cuantificados, hablemos de suero o en lavado bronquial, y esto sí da diferencias en los resultados, por lo cual nuestras aproximaciones en relación al análisis no pueden ser contundentes. El momento de la toma de las muestras, por supuesto, en función al tiempo en el que avanzan los síntomas, por supuesto que son críticos, entre otros factores como los genéticos que ya mencioné, u otros que son en relación a la deleción de ciertos genes que inducen otras proteínas claves en esta situación. Lo que sí podemos decir es que existe una hematopoiesis de emergencia a expensas de la serie mieloide, lo cual explica esta rotunda hiperinflamación sobre la población linfoide, que es disminuida en número, más no en función necesariamente. Y esto lo que nos lleva más que a la tormenta de citocinas es hablar de una desregulación del sistema inmune y al estado de hiperinflamación, en donde quizá uno de los más importantes actores son los interferones y citocinas como la IL-6, que no solamente se encuentra incrementada, sino también se asocia con factores pronósticos. De tal forma que este estado de hiperinflamación ha podido justificar el tratamiento de estos pacientes en sus formas críticas con anticuerpos monoclonales, como ya lo mencioné, y como la plática no estaba orientada al tratamiento, por eso es que no me meto absolutamente con el tratamiento con antirretrovirales o los antivirales, de la que ya habrá a propósito una charla. No me resta entonces más que agradecer, por supuesto, la participación de un nutrido grupo de médicos y de investigadores del Hospital de Especialidades que participaron en las dos publicaciones que les presenté, que son del Servicio de Medicina Interna, Terapia Intensiva y Admisión Continua, por supuesto de las unidades de investigación del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional y a gente del CIBO, como es la doctora Rosana Pelayo, que comenté, y del Hospital General, el doctor Arturo Cérulo. Con esto entonces reitero mi agradecimiento al doctor Gilberto Vázquez, al doctor José Jalabe y a la misma Academia Nacional de Medicina por la oportunidad en participar en este muy interesante simposio sobre dónde estamos hoy en COVID-19. Que tengan ustedes un magnífico día y adelante, Gilberto. Doctor Ferat, muchas gracias por, como siempre, con tu excelente presentación y en este camino, en este andar con respecto a la respuesta inflamatoria en COVID-19. Muchas gracias.